Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos, les saluda su servidor, el apóstol Jonathan Meza, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, en esto que es la Escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Sean todos ustedes bienvenidos desde cualquier parte donde nos estén mirando a esta escuela poderosa de revelación. Nos quedamos la semana pasada en Romanos 1:3, hoy estudiaremos Romanos 1:4. Vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Lo recibimos por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Van a estar apareciendo en tu pantalla los versículos. Comenzamos Romanos 1:4. Dice el apóstol Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Vamos a detenernos ahí. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? De nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Quién fue la persona de la deidad que lo declaró hijo? Vamos a ver una sombra de lo que pasó en la resurrección de Cristo. Porque yo te voy a demostrar hoy que cuando Cristo resucitó, lo declararon Hijo de Dios y que fue la persona del Espíritu Santo. Pero hay una sombra de esto en Marcos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Vayamos para allá. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vamos a detenernos ahí. Dice que cuando subía del agua. Es por eso que creemos en el bautismo por inmersión. Sumergir a la gente. Eso es por inmersión. Tiene que ver dentro del agua. No creemos en el bautismo por aspersión. Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista por inmersión. Pero algo sucedió aquí. Dice que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando Jesucristo fue bautizado, como ya te dije, por inmersión, eso simboliza algo. Simboliza que él iba a bajar a las profundidades del mar, que es el infierno en la Biblia, las profundidades del mar. Eso es lo que representa el bautismo. De hecho, cada vez que bautizamos a una persona, igual la sumergimos y luego la sacamos del agua. Cuando la sumergimos, representa que nosotros, juntamente con Cristo, bajamos a los infiernos de carácter legal, porque Él lo hizo literalmente. Y cuando sacamos a la gente del agua, representa que resucitamos. Legalmente somos resucitados con Cristo. Eso es lo que representa el bautismo en agua. Pues el primero que hizo esa sombra de lo que le iba a pasar a él, porque recuerda que los profetas hacían actos proféticos que representaban algo que iba a venir. Por ejemplo, el profeta Agabo agarró a Pablo y lo ató y dijo, así lo van a atar en fulana parte. Pues así Jesús, siendo profeta, porque Jesús operó en los 5 ministerios, siendo él profeta, es más, él no tenía que bautizarse. El propio Juan le dijo, tú no debes bautizarte, yo debería ser bautizado por ti. Pero Juan dijo, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque iba a representar algo que iba a venir en el futuro de su ministerio. Así que cuando Juan lo sumerge en el agua a Cristo, estaba simbolizando que un día Cristo no solo iba a morir en la cruz, sino lo iban a mandar a las profundidades del mar. Y cuando Juan saca a Cristo del agua, así como dice ahí, subiendo del agua, representa que también iba a resucitar de las profundidades del mar, o sea, del infierno.
Pero vemos aquí que bajó el Espíritu Santo justo cuando él iba subiendo del agua. Está bajando como paloma. ¿Qué representa? Que fue el Espíritu Santo, nuestra madre, quien bajó a resucitarlo. Pero es interesante que el versículo siguiente dice que sale una voz precisamente de esa paloma que bajó, que es el Espíritu Santo. Sale una voz. Vamos a leer otra vez el 10 y luego corrido con el 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y mire el 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos que el Espíritu Santo está declarando a Jesús su Hijo en ese acto profético. Cuando Juan Bautista lo está sacando del agua en ese bautismo, no es casualidad que baja el Espíritu Santo y se oye esa voz diciendo: tú eres mi Hijo amado. Porque lo están declarando hijo. Estaba apuntando a cuando Cristo saliera de las profundidades del mar, cuando Cristo resucitara. Eso es lo que le iban a decir. Esto lo vemos comprobado en Hebreos capítulo 1, versículo 5, que aparece acá en pantalla. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Vamos a estudiarlo parte por parte. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La respuesta es: a ningún ángel se le dijo eso, porque los ángeles no son hijos de Dios. Ellos están para ayudar a los hijos de Dios, para ministrar. La carta a los Hebreos presenta a los ángeles y dice: no son todos ellos espíritus ministradores a favor de los que han de heredar la salvación. Son ministradores de los hijos de Dios. Ellos no son hijos de Dios y mucho menos hijos engendrados. Bien, una vez entendiendo eso, volvamos a leer. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Una vez que ya definimos que a los ángeles no se les dijo eso nunca, entonces ¿a quién se le dijo? Pues al Hijo Jesucristo. Al Hijo Jesucristo le dijeron: mi hijo eres tú. Así como lo vimos en la sombra de Marcos 1 del 10 al 11, como el Espíritu Santo le dice: tú eres mi hijo amado, este es mi hijo amado. Era una sombra, pero aquí ya vemos en Hebreos 1:5 que eso se cumplió cuando Cristo resucitó. Ahora vamos a ver la segunda parte de este versículo. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Quiero que notes que una frase de lo que se dijo, se lo dijo el Espíritu Santo, la mamá, y la otra frase se lo dijo el papá, o sea, el Padre Celestial. Porque ambos resucitaron a Cristo. De acuerdo a Gálatas 1:1, el Padre resucitó a Cristo. De acuerdo a Romanos 8:11, el Espíritu también lo resucitó. Es por eso que en el pesebre aparece José y María. El pesebre es una sombra del infierno, y ahí estaba el niño Dios, que representa a Cristo. De hecho era Cristo chiquito, pero representa cuando iba a nacer de nuevo al tercer día de los infiernos. Y José y María representan que papá y mamá bajaron a resucitarlo. Es por eso que en Hebreos 1:5 vemos que una frase la dice la mamá y otra frase la dice el papá. ¿Qué frase dice la mamá Espíritu Santo? Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo. Ahí está la frase que dijo la mamá: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La frase que dijo la mamá Espíritu Santo fue: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso concuerda con la sombra, insisto, de Marcos 1 del 10 al 11, donde una paloma baja, o sea, baja el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y se oye una voz que dice: este es mi hijo amado. Entonces la voz venía de la paloma representa a la mamá Espíritu Santo.
Alguien me dijo una vez, no, pero la paloma bien pudo haber sido palomo. No, porque Pedro relató una experiencia donde se oye una voz que dijo las mismas palabras: mi hijo eres tú. O sea, más bien le dijo: este es mi hijo amado. Y el apóstol Pedro nos aseguró que esa voz venía de la gloria. Por lo tanto, la paloma igual a gloria. Entonces era paloma y no palomino, o sea, no era macho. Podemos asegurar que era hembra representando al Espíritu Santo, porque Pedro nos aseguró que esa voz venía de la gloria. Y la gloria es una mujer, de acuerdo a 1 Corintios 11, versículo 7. La parte que el Padre dijo es la que le sigue, mira. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso lo dijo la mamá. Y luego ahí va a hablar el Padre cuando dice: y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Yo te he enseñado durante todos esos años que la frase otra vez significa que Cristo dejó de ser hijo, porque recuerda que a él le cayó el pecado tuyo y mío, el de toda la humanidad, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando todo se oscureció, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cumpliéndose así el Salmo Mesiánico 22:1. Ahí murió espiritualmente y dejó de ser hijo de Dios. Lo vemos en Juan 3:14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, como en categoría de serpiente. Ahora, no es una serpiente literal, como muchos cristianos se asustan cuando yo digo Cristo se hizo serpiente. No, hombre, casi se persinan, se asustan. ¿Por qué? Porque ellos creen que me refiero a que se convirtió en una boa literal. No, si así fuera, en todo caso, cuando Isaías dijo: como cordero fue llevado al matadero, entonces ahí va un borrego a la cruz. Claro que no. El borrego o cordero representa que él subió inocente, puro, santo a la cruz. Pero ya estando en la cruz le cayó el pecado de la humanidad, y en ese sentido se hizo serpiente. Adquirió la naturaleza de pecado. Según a los Corintios 5:21 es categórico. Nosotros no creemos que es una metonimia, sino una realidad espiritual. El Hijo se hizo pecado. Gálatas 3:13, el Hijo se hizo maldición. Ahora, si se hizo pecado, si se hizo maldición, pues ya no era hijo. Alguien que es pecado ya no es hijo de Dios. Es como usted y yo. Antes no éramos hijos de Dios por culpa del pecado de Adán. Ahora somos hijos de Dios porque resucitamos con Cristo, porque recibimos a Cristo. Pues el primero que vino a lograr eso fue Cristo. Cristo se tuvo que hacer como uno de nosotros, como un pecador, como un muerto espiritual, para volver a adquirir esa naturaleza al tercer día divina. Y es por eso que el Padre dice: y otra vez yo seré a él padre. Date cuenta, otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Por qué dijo otra vez? Porque ya había sido su padre antes que le cayera el pecado en la cruz. Cuando le cae el pecado tuyo y mío en la cruz, deja de ser su padre. Deja de ser hijo de Dios, y al tercer día recupera su naturaleza divina. Y por eso el Padre le dice: otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Ahora quiero detenerme en un detalle. Volvamos a leer. Quiero calificar la palabrita hoy. ¿Nunca te has preguntado ese hoy a qué se refiere? ¿Cuándo fue ese hoy? Veamos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado? ¿Cuándo? Hoy. Lo engendraron hoy. Pero ¿cuándo fue ese hoy? ¿Cuándo fue ese día en que la mamá dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cuándo fue ese hoy? Ahí no dice cuándo, pero la Biblia se complementa. No se contradice, se complementa. Y es aquí donde tenemos que irnos a Hechos 13:33, porque ahí sí te van a decir cuándo fue ese hoy. Dice Hechos 13:33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús,
como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ¿cuándo es ese hoy? ¿Cuándo es ese día en que la mamá le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Justo cuando resucitó. Fue en la resurrección de entre los muertos. Y recordemos que los muertos se refiere al abismo, al infierno, como lo dice Romanos 10:7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Así que antes que la mamá Espíritu Santo lo levantara del infierno, primero lo engendró. Baja hasta los infiernos, lo engendra. Por eso un salmo mesiánico, Jesús dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué en pecado? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no bajó triunfante arrebatando llaves como muchos nos han querido hacer creer. No, las llaves de la muerte y de la las adquirió al tercer día, porque los primeros días, o sea el 1, el 2 y el 3, estuvo sufriendo por nosotros, como lo dice Mateo 12:40, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, es decir, en el infierno. Así que no bajó arrebatando llaves, bajó en pecado. Por eso dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Cuál madre? Nuestra madre Espíritu Santo. ¿Cuándo fue eso? Al tercer día. ¿Cuándo es ese hoy? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que reclama Hebreos 1:5. Hechos 13:33 te lo dice, cuando resucitó. Ahora, todos estos pasajes bíblicos, entiéndase por pasaje, conjuntos de versículos, se conectan los unos con los otros. Si nosotros nos regresamos a Romanos 1:4, que es nuestro versículo que estamos analizando, nuestro versículo de partida, de base, ahora va a tener más sentido. Vamos a Romanos 1:4, por favor. Mira lo que dice Pablo, que fue declarado Hijo de Dios. Número 1, ya sabemos quién lo declaró. La mamá lo declaró. Lo vimos en la sombra de Marcos 1, del 10 al 11, cuando la paloma baja en las aguas bautismales y le dice, este es mi hijo amado. Pero lo vimos también en Hechos 1:5, cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego nos fuimos a Hechos 13:33, donde vimos que ese hoy fue justo en la resurrección. Pero ¿cómo sabemos que fue la mamá quien lo declaró? Sigamos leyendo. Mira Pablo lo que dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Todo buen escudriñador de la Biblia sabe que el poder de Dios es una alusión a la persona del Espíritu Santo. En Efesios 1, del 20 en adelante, dice que Cristo resucitó por el poder de esa fuerza que es nuestra Madre Espíritu Santo. Hablar de poder es hablar del Espíritu Santo. Y por si te quedaba duda de eso, sigamos leyendo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y mira lo que sigue, según el Espíritu de santidad. Clarísimo, Romanos 1:4. Ahí ya no le van a llamar paloma, pero le van a llamar el Espíritu de santidad, que es uno de los varios nombres del Espíritu Santo. El Espíritu de santidad, la mamá Espíritu Santo, la paloma, lo declara Hijo de Dios con poder. Y este no es mi tema, pero si yo hablara del tema de la importancia de declarar, para aquellos que no creen en declarar, que no es bíblico, qué tan poderoso es declarar que la mamá lo declara hijo, y entonces es un hijo. No es solo el pensarlo, sino el decirlo. La mamá lo declara Hijo de Dios, dice con poder, y nosotros podemos también declarar con poder la palabra de Dios a favor de nuestras vidas. ¿Por qué crees que cuando se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, inmediatamente después el diablo se le manifiesta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios,
¿Por qué le dijo si eres hijo de Dios? Le quería robar la declaración que hizo la mamá Espíritu Santo sobre él. Si eres hijo de Dios. ¿Y qué acababa de oír Jesús? Este es mi hijo amado. Llega el diablo, y es lo que pasa. Tú oyes algo en la congregación un domingo, que la prosperidad viene de Dios. Inmediatamente el diablo te quiere probar a la salida y te quiere hacer creer que eso no es así, que la prosperidad no es de Dios. Por ejemplo, de cada palabra que oyes de Dios, siempre el diablo llega para probar, para hacerte dudar que eso es verdad. Jesús acababa de oír esa frase tan hermosa: este es mi hijo amado. Y ahora el diablo le dice: si eres hijo de Dios, pero aquí viene lo más interesante, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, declara. Porque no solo la mamá declara, los hijos declaramos. Si eres hijo de Dios, di, declara. El diablo sabía. Declara que que las piedras se conviertan en pan. Nuestras declaraciones cambian la maldición en bendición. Entonces las declaraciones son importantes. Bueno, me tomé aunque sea un minuto para esto, que es un tema apasionante, el declarar. Jesús dijo en Marcos 11:23: lo que tú digas te será hecho. Vemos aquí a la mamá declarando, y dice que fue declarado, Romanos 1:4, fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y mira la última parte, dice: por la resurrección de entre los muertos. Así que Romanos 1:4 se conecta perfectamente bien con Hechos 13:33, donde dice que ese día que lo engendraron, o sea que lo declararon hijo, fue en la resurrección de entre los muertos. Ahora alguien dirá: ¿y por qué Jesús tuvo que ser engendrado? Eso está raro. Él no tuvo ni un principio. Se supone que Él es el alfa y el omega. Voy a concluir con esta explicación muy importante. Jesucristo es el alfa y el omega, o sea, Él no tuvo principio ni fin. Es el eterno Hijo. Él nunca nació, así como el Padre y como el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí lo están engendrando por esto, mira, por esta razón, por lo que los redimidos creemos, bíblicamente hablando, que Él un día, estando en la cruz, murió espiritualmente por toda la humanidad. Debido a que el pecado de Adán no solo fue físico, sino espiritual. Adán, cuando comió del fruto prohibido, murió espiritual y físicamente. ¿Cómo iba a venir el postrer Adán, Jesucristo, a solo pagar un precio físico, cuando el problema era un problema no solo físico, sino el trasfondo era espiritual? El postrer Adán tenía que venir y morir 2 veces, al igual que el primer Adán murió 2 veces. Murió espiritualmente el día que comió del fruto prohibido, porque Dios le dijo: el día que de él comieres, ese día muriendo morirás, le dice en el hebreo, muriendo morirás. Reina Valera 1960 tradujo: ciertamente morirás. En la versión de Fred Price, en inglés, la New King James, ni siquiera es la King James, la New King James, él anotó esa Biblia y le puso ahí lo que eruditos dicen del hebreo: muriendo morirás. El día que comas de ese fruto, muriendo morirás. Ahí están las 2 muertes. O sea, muriendo espiritualmente, terminarás muriendo físicamente. Pues llega el postrer Adán y tenía que sufrir esas 2 muertes para redimirnos. Muere espiritualmente para terminar muriendo también físicamente. Por eso Pablo a los de Filipos dijo algo que pocos han entendido. Dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 2 muertes. Por eso Isaías 53 en el hebreo, inclusive en el hebreo interlineal, que es un libro importante, cuando dice con los ricos fue en su muerte, en el hebreo interlineal dice con los ricos fue en sus muertes. ¿Por qué te digo esto? Porque si no entiendes esto, no entenderás el por qué engendran a Jesús. No entenderás por qué decimos que Jesús fue el primer nacido de nuevo. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de nuevo si Él era limpio, sin pecado? Si los únicos que nacemos de nuevo somos los que éramos pecadores. Y eso es lo que mucho cristiano y de diferentes religiones no han entendido. La razón que a Cristo se le llama el primogénito de entre los muertos
se refiere a que Él murió espiritualmente en la cruz, o sea, se hizo un pecador como nosotros, como si Él mismo hubiera pecado. Baja como pecador al infierno. Por eso el Salmo 9 dice, y no se equivocó cuando dice, los malos serán trasladados al Seol. Escucha, si el Seol fuera solo la tumba o el panteón, como nos han querido hacer algunos, nos han querido hacer creer algunos, ¿por qué dice los malos serán trasladados al Seol? Si el Seol fuera la tumba, dijera los malos y los buenos se van a la tumba. No, dice los malos, porque el Seol es un equivalente a Hades. Seol en hebreo, Hades en griego. Y el Hades no es la tumba, como otros nos han querido hacer creer, sino que como Jesús lo relató en aquello que no fue una parábola, sino una historia, ahí estaba un hombre rico sufriendo las llamas del Hades, las llamas del infierno. Jesús baja en categoría de pecador. Eran tus pecados y los míos. Y como era un pecador sufriendo el infierno, pagando tu condena y la mía, pues baja la mamá a hacerlo nacer de nuevo. Por eso lo tuvieron que engendrar. Por eso tuvo que nacer de nuevo. Por eso se le llama el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. No se puede referir a que él fue el primero de los muertos físicos. No. Ya había resucitado la hija de Jairo. Ya había resucitado el hijo de la viuda de Naín. Ya habían resucitado en el antiguo pacto algunos. Ya había resucitado Lázaro. Jesús no pudo ser el primogénito de los muertos físicos. Apocalipsis 1:5 dice que él fue el primogénito de entre los muertos. ¿Qué muertos? Espirituales. Es por eso que el Espíritu de Santidad tiene que descender a engendrarlo, a resucitarlo, para que él sea el primer nacido de nuevo. Leamos ya por último Romanos 1:4 y con esto cierro. Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos vemos el próximo miércoles para estudiar Romanos 1:5. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Iglesia adelante, somos el